Bienvenidos amigos a una edición más de nuestro programa Todo por tu voto en alianza con el Notimercio. Nos encontramos con dos maravillosos hombres, Rubén Darío por una parte y el candidato Juan Iván Cueva. Rubén, bienvenido. Gracias, Manu. Juan Iván, cuando oyes Bolívar Armijos, amigo, ¿qué se te viene a la cabeza? Lo primero que es obvio y evidente que me causa chiste. Primero, Rubén Darío y Manuela, gracias por esta invitación. Y claro que me da gracia todo esto, pero ¿qué te parece si me repites la pregunta? Cuando escuchas Bolívar Armijos y amigo, ¿en qué piensas? ¿Qué se te viene rápido a la cabeza? Que realmente Bolívar Armijos fue un meme en las elecciones. Claro. Fue un meme en las elecciones, pero nosotros estamos muy lejos de eso. Tú no vas a ser un meme. No, de ninguna manera, Rubén Darío, y lo puedo demostrar por creces. Mi esposa y mi hija, de mi trabajo de todos los días como emprendedor y empresario. De mi bolsillo, una campaña muy austera, pero muy innovadora. Tengo muchos asesores, pero mi principal asesor es Jorge Camacho. Mi mano derecha, mi esposa. Nunca me lo he puesto a pensar así, pero alguien del equipo debe ser. Soy un poquito terco, pero también eso significa que soy una persona constante, firme, seguidora, luchadora. Esa indolencia de las autoridades actuales de ver cómo no sufren lo que sufre la ciudadanía. Ecuador. En mi esposa y obviamente en mi hija, y en mis padres y en mi familia, en mis hermanas. Una vincha que justo la saqué hoy día y un trébol de 4 hojas que lo tengo aquí. Bueno, sabemos que tu binomio, Cristina Reyes, proviene del Partido Social Cristiano, del cual se desvinculó en 2022 por discrepancias con algunos militantes. Por otra parte, Yacu Pérez se separó de Pachacutic, igual por diferencias internas. Y dado que ambos tienen ya trayectorias que vienen tal vez con problemas y que tienen, tanto Reyes como Yacu tienen ideologías opuestas, queremos saber cómo planeas manejar las diferencias ideológicas dentro de tu equipo para evitar problemas. Ya las estoy manejando por una simple razón. Fíjense lo que ha hecho este joven ciudadano sin ningún paso en la política, a más de solo haber sido asesor del expresidente Pepe Mujica. He logrado unir dos vertientes. Una persona que viene de la centro derecha como Cristina Reyes, una mujer empoderada que siempre ha estado en la lucha de las mujeres y su independencia económica y reivindicación en la sociedad. Y por otro lado, Yacu Pérez, un hombre que viene de la lucha social, de la centro izquierda, de la defensa del medio ambiente, han confiado en Juan Iván Cueva, un joven político que lo que nosotros estamos haciendo en este momento es lo que muchos candidatos quieren hacer o que dicen que van a hacer, que van a generar unión en las diferentes vertientes, que van a generar unión en la sociedad. Yo, siendo candidato a la presidencia de la República, ya lo he logrado. Unir dos vertientes en un solo compromiso, que es el compromiso de defender al Ecuador, de los corruptos de siempre y de los ineptos que hoy nos gobiernan. ¿Por qué te saltaste de ciudadano a candidato a presidente cuando lo que se supone es que debería haber una trayectoria? No específicamente así, pero como ejemplo, consejero, concejal, alcalde, ministro y luego sí candidato a la presidencia. ¿Por qué tan rápido quieres ser presidente? El Ecuador no puede esperar más. Es importante que la ciudadanía recupere el poder porque se lo están llevando en peso al Ecuador. El Ecuador no puede aguantar un gobierno más indolente, que esté lejos de esa necesidad ciudadana, que no sienta lo que siente el ciudadano de a pie. Necesita un gobierno que no vive en una burbuja, sino que conozca las realidades del Ecuador. Es por eso que yo estoy planteando un gobierno ciudadano, y para eso tienes que entrar como ciudadano. ¿Quién se está llevando el peso del país? ¿Y desde cuándo? Los corruptos de ¿Quiénes? siempre. Los corruptos de siempre. Pero no. nombres. ¿Para qué, Rubén Darío, dar nombres si toda la ciudadanía sabe quién le ha hecho tanto daño al Ecuador? Y son los corruptos y los ineptos que hoy nos gobiernan.
Y en este caso, ¿cómo podrías tú convencer a la ciudadanía de que alguien sin experiencia en cargos públicos, en cargos de política pública, está capacitado para ejercer la presidencia? Que como hemos visto, alguien sin experiencia comete error tras error y de eso estamos pagando a día de hoy los ecuatorianos. Mira, yo he sido funcionario público, yo conozco la cosa pública, por eso te mencioné a inicios de la entrevista que yo fui asesor técnico del expresidente Pepe Mujica, no es cualquier cosa. He sido también asesor de la Gerencia General de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, he sido subsecretario de Gobierno Electrónico, fui gerente de operación de medios públicos, conozco la cosa pública, he sido un emprendedor, tengo mis empresas, conozco la parte privada, más bien yo soy el candidato más capacitado para ejercer esta hermosa responsabilidad de servir a la ciudadanía a través de la investidura de presidente de la República. Tienes empresas privadas, ¿eso no va a chocar con el ejercicio público? Jan Topic ha sido un ejemplo de este choque de intereses, conflicto de intereses. ¿A ti te puede pasar lo mismo? De ninguna manera, Rubén Darío, por una simple razón. Mis empresas no tienen ningún contrato con el Estado. Soy el único candidato que ha instalado más de 20 megavatios de energía solar. Y no al Estado, sino a la empresa privada. Siempre he estado en el sector privado. Y bueno, también queríamos hablar un poco de Yacu Pérez, que al estar en tu equipo, y Yacu ya tiene un recorrido significativo de influencia y experiencia política, la gente lo reconoce a simple vista. ¿No crees que podría estarse utilizando únicamente para ganar tal vez apoyo electoral o reconocimiento? No, de ninguna manera, Manuela. Aquí hemos hecho nosotros una coalición de personas y no de partidos. Yacu Pérez ha confiado en un proyecto político. Hay que sacarnos de la cabeza un poco de los partidos políticos. Hay que olvidarnos un poco también, sin alejarse tampoco mucho de las ideologías, pero tenemos que comenzar a levantar causas. En este momento necesitamos causas que podamos nosotros defenderla. Yo represento una causa y la causa es que los ciudadanos nuevamente tengan el poder del Estado, el poder del gobierno. Yacu Pérez me aporta muchísimo, muchísimo sin duda y de creces y de largo aporta al proyecto político, pero no hay que verlo en una campaña o algo transaccional como presidente de la República, sino siempre viendo hacia el futuro. Y en este caso, ¿a qué acuerdos, a qué convenios, en qué se han establecido como una relación que no va a tener problemas a futuros, como hemos visto con el binomio actual, entre Yacu, Cristina y tú? Mira, más que acuerdos, hemos llegado a consensos. Vamos a defender la naturaleza, vamos a defender el medio ambiente, vamos a respetar también la explotación minera, que es algo que Yacu siempre ha estado defendiendo, la no explotación. Yo le he dicho, Yacu, debemos de explotar nuestros recursos minerales, nuestra minería. Y han dicho, sí, Juan Iván, estoy de acuerdo, pero defendamos las zonas, las fuentes de agua y las zonas sensibles. Esos son acuerdos. Vamos a generar riqueza a través de la minería, pero defendiendo las fuentes de agua y las zonas más sensibles. Por otro lado, con Cristina, ella va a estar a cargo de 5 ejes principales. Y es por el simple hecho de que Cristina representa el empoderamiento de la mujer. Este gobierno va a saldar esa deuda histórica que ha tenido los gobiernos centrales con las madres solteras, con las mujeres que han sido discriminadas. Por eso yo lo he dicho siempre públicamente, este va a ser un gobierno para las mujeres. Cristina se va a hacer cargo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, de la Secretaría de la Mujer y Derechos Humanos y de la Cancillería. Así la mujer va a estar bien representada en Cristina y bien representada en la toma de decisiones del gobierno. Juan Iván, hablabas al principio del tema de la corrupción, ¿no? Que se están llevando en peso hace años, los que sabemos. Pero da la impresión al ciudadano común, me refiero, de que es imposible controlar la corrupción y que esto va a seguir siendo presidente tú, siendo presidente X, siendo presidente Y. ¿Cómo hacemos para que se pare la corrupción, pero de alguna medida concreta que tengas tú? ¿Cuál es la medida concreta? ¿Cómo se puede parar? Rubén Darío, es difícil,
pero no es imposible. Y para eso nosotros tenemos un plan para modernizar el Estado utilizando tecnología. Yo ya lo hice, te cuento que yo ya hice toda esta implementación de tecnología en otro país, cuando fui y estuve muy de la mano trabajando de cerca con el expresidente Pepe Mujica. Modernizamos el Estado, generamos simplificación de trámites, generamos más eficiencia en el Estado. En este momento Uruguay es uno de los países más seguros, menos corruptos, y eso denota que es por la implementación de la tecnología. Al modernizar todo el Estado, vamos a tener sistemas computacionales que van a estar analizando bases de datos en tiempo real, y así lanzar las alarmas necesarias a los organismos que son de control. Mira lo que pasó hace 4 semanas en un hospital, donde se estaba comprando paracetamol en 43 centavos, acetaminofén en 43 centavos de 1 gramo. Cuando en la farmacia del vecino, tú la puedes comprar entre 13 y 15 centavos. Claro. Cuando la farmacéutica la produce en 3 centavos de dólar, a la misma pastilla que el Estado ecuatoriano en este momento la está comprando en 43 centavos. Mira el sobreprecio que existe. Si tenemos sistemas computacionales que estén analizando bases de datos en tiempo real de cuánto cuesta en el retail, de cuánto cuesta al por mayor, de cuánto cuesta al por menor, en cuánto cuesta fabricarla, van a lanzar todas las alarmas necesarias para que sea la justicia y la transparencia quien se ponga encima de ellos. ¿Y esa tecnología se puede usar para controlar la seguridad también? Pero por supuesto, y ahí nosotros tenemos un plan muy claro y muy firme que se llama Plan Plomo Cero Delincuentes. Que entre otras cosas... Pero plomo suena a muerte, ¿no? Suena plomo. Que entre otras cosas vamos a crear una agencia de inteligencia, no de espionaje como el CIES, porque en este momento el CIES está siendo utilizado para vendetas políticas, para perseguir a tus rivales políticos y no para el beneficio de la ciudadanía. El Plan Plomo Cero Delincuentes y la creación de esta agencia de inteligencia con una inversión de 660 millones de dólares, con sistemas de videovigilancia, con cámaras con inteligencia artificial, con lector de placas, con predicción de comportamientos, va justamente a encontrar a los delincuentes hasta debajo de las piedras. No va a haber un solo delincuente que se pueda esconder, porque toda la tecnología no la puedes corromper. Además, hay que fortalecer también a la fuerza pública, policías y militares, con capacitación, con chalecos, con cascos, con armamento, con rifles, para que salgan a defender a la ciudadanía, porque no podemos permitir que los delincuentes estén más armados que nuestra fuerza pública. Nuestra fuerza pública son ciudadanos, al igual que ustedes, al igual que mí, que tienen familias, que quieren llegar a casa también a defender a sus familias. Pero si los mandamos sin los equipos necesarios, ¿qué confianza van a tener de poder enfrentar a un delincuente, a un criminal, o peor aún, al crimen organizado? Pero hay algo también importante, hay que hacer ciertas reformas en la Ley Orgánica de la Función Judicial. Para eso vamos a trabajar con el legislativo, ejecutivo y legislativo, en propuestas de reforma a la Ley Orgánica de la Función Judicial, para 2 ejes importantes. El primero, para hacer una depuración de esos malos jueces y esos malos fiscales que pasen por un proceso de selección efectiva, con pruebas de confianza, con polígrafo, con análisis financiero de ellos y de sus familias, que es importantísimo, porque muchos capitales oscuros se esconden detrás de esas familias. Y sobre todo para que sepan muy bien, con las reformas necesarias, que aquellos jueces y fiscales que se atrevan a sacar a los delincuentes en 24 horas, delincuentes que les ha costado tanto capturar a la Policía Nacional, en 24 horas, sepan que les va a caer todo el peso de la ley. Que se respete la institucionalidad y la seguridad jurídica. Es importantísimo. Pero hay un tema muy importante en todo esto, y que siempre decía mi viejo: la calentura no está en las sábanas, claro, sino en la fiebre del enfermo. El problema de la inseguridad no se lo combate a la fuerza por la fuerza, no solamente las armas por las armas, sino también en una reconstrucción del tejido social, en una reconstrucción de la familia, que es el núcleo de la sociedad. Porque muchas cabezas de familia, muchos jóvenes que no tienen oportunidades, que no tienen prosperidad, que no tienen trabajo, por su desesperación de llevar el pan
hacia su casa son cooptados por los grupos de delincuencia organizada. Si nosotros les brindamos oportunidades, trabajo y prosperidad, vamos a desarticular a los grupos de delincuencia organizada. Para eso tenemos también el Plan Miñaño, donde vamos a generar inversión social en 4 zonas importantes del país, que son las zonas más calientes del Ecuador. Y estos son algunos lugares, algunos barrios de Guayaquil, Durán, El Oro y Esmeraldas. Con inversión social vamos a generar parques en todos los lugares donde nosotros intervengamos. Vamos a generar parques, bibliotecas, canchas, para que los niños puedan jugar frente a un arco, debajo de un aro. Hay que generarles oportunidades a los niños, porque los niños en este momento están siendo incentivados al consumo del H. Yo me he quedado de haber venido recorriendo todo el país, desde Loja, en una combi, en una, yo le he llamado la Cuevaneta, una Volkswagen del 78, motor 1500. Y he vivido la realidad del Ecuador, he visitado todas las provincias, a excepción de Galápagos, todas las provincias. Me he quedado dormido en lugares donde nadie quisiera quedarse a dormir. Por ejemplo, en la entrada a la 8, en la Prosperina, en Guayaquil, y he visto niños que están siendo consumidos por las drogas, que consumen la H, esa droga que te abstrae de la realidad. Y es porque viven un infierno dentro de sus familias. Entonces, hay que reconstruir el tejido social. No nos olvidemos que la inversión pública no solamente te trae réditos o ganancias económicas, no solamente hay que pensar en la plata, sino también en los réditos y ganancias a nivel social. Cuando dices plomo, automáticamente lo relaciono con derechos humanos y automáticamente relaciono con la muerte de los 4 niños. ¿Cómo podemos evitar eso? Eso no puede volver a pasar. Mira, hay que ser firmes contra la delincuencia. Hay que ser firmes contra los grupos de delincuencia organizados. Esta guerra es interméstica, internacional y doméstica, internacional y nacional. Haciendo un punto aparte ahí, el tema de los niños es algo muy lamentable. Primero, no tuvieron que ser capturados por las Fuerzas Armadas. Claro. Segundo, no se ha capacitado a las Fuerzas Armadas para seguridad ciudadana. Las Fuerzas Armadas están siendo capacitadas para cuidar las fronteras, para cuidar los sectores estratégicos, para cuidar la soberanía nacional, más no la seguridad ciudadana. Entonces hay un sinnúmero de errores que nos han conllevado a este lamentable suceso que pasó con esos niños. Y aprovecho la oportunidad para solidarizarme con esas familias de los 4 niños y quiero exigir al presidente de la República, Daniel Noboa, que se pronuncie, porque hasta ahora su silencio lo único que ha causado es más dolor. Bueno, hablando específicamente de lo que habías propuesto sobre dar más campo laboral, yo, Manuela, me voy a graduar en menos de un año. En este año yo estoy graduada como licenciada, ha sido 4 años de esfuerzo tanto mío como de mi familia. Y quiero saber específicamente tú, si eres electo como presidente de la República, ¿qué vas a hacer por mí para que yo tenga una oportunidad laboral? Porque no es un problema de ayer, no es un problema de hace un mes, y es un problema que está afectando a miles de jóvenes y precisamente está desembocando en más problemáticas sociales. Y te lo digo como joven, entiendo muy bien la problemática. Y aunque no lo creas, me pasa en la política. Siempre la gente, en la política se demanda que venga gente nueva, que venga un cambio renovador, que venga un cambio nuevo, que no los mismos de siempre. Pero cuando te metes en la política, te comienzan a decir, pero es que no tienes experiencia, que no has entrado, que primero agarra de concejal, que primero... Lo mismo pasa con ustedes los jóvenes, ¿sí? Que sales de la universidad y no tienes experiencia. Por eso nosotros vamos a incentivar a la empresa privada. Porque la empresa privada tiene que ser ese catalizador de la generación de empleo. ¿Cómo los incentivo? Toda empresa privada que me ayude con la generación de oportunidades y de trabajo a los jóvenes van a tener un incentivo fiscal. ¿En dónde va a estar ese incentivo fiscal? Dependiendo del cumplimiento de los objetivos, siendo todo tabulado y medido, con una reducción de hasta el 5% del impuesto a la renta. ¿Por qué el 5% del impuesto a la renta? Porque eso va a ayudar también a que las empresas apaleen de alguna forma la curva de aprendizaje que tienen los jóvenes. Pero sobre todo, yo considero que hay que trabajar
de una manera mancomunada también con los institutos universitarios. ¿Sí? Tú estás próxima a graduarte en comunicación, Periodismo. en periodismo y comunicación, una profesión muy loable. Vas a tener en ti una gran responsabilidad, porque los periodistas son las voces de la verdad. Entonces tienes una gran responsabilidad. Pero en los institutos tenemos que comenzar a preparar especialistas. En un mundo tan globalizado como el que es el actual, necesitas especializaciones, necesitas tener profesionales especializados puntualmente en muchos ejes. Como por ejemplo, puedes sacar un tecnólogo rápido en 2 años en inteligencia artificial, puedes sacar uno en artes, en teatro, en artes culinarias, y así en un sinnúmero de profesiones para que puedan ser insertados al mercado laboral. Porque ya no se trata de sacar profesionales con muchas generalidades, sino el mundo demanda muchas más especializaciones. Y eso lo vamos a hacer trabajar también con la empresa privada. Tenemos una actividad que te vamos a presentar. Esto es nuestra ruleta. Vamos a jugar y aquí Manuel te va a mostrar de qué se trata, porque queremos que juegues con nosotros y que a partir de este juego puedas también esclarecer algunos temas Claro, encantado. que hay que contarle al país. Ahí está. Ahí. Ahora que Aplazo. presiono, Ajá. ahí va. Salió 9. Listo, legado futuro. Si tuvieras que resumir en una frase cómo quisieras que lo recuerden al terminar su mandato, ¿qué dirías en esta frase y qué hará desde el primer día que sea una realidad? Yo quiero convertirme en el mejor presidente del Ecuador. Esa es mi convicción, esa es mi lucha, esa también es mi causa. Yo sueño con un país donde podamos salir a caminar en paz, donde los niños puedan salir a correr y que sus risas se hagan eco en cada barrio, en cada esquina, en cada edificio, en cada aula, que tengan la posibilidad de salir a un parque a jugar. Sueño con que podamos salir a las calles sin miedo a que nos roben o que nos maten. También quiero un país donde las madres no lloren encima de los cuerpos de sus hijos. Deseo un país donde los padres no tengan que llorar sobre los cuerpos de sus hijos desaparecidos y calcinados. Demanda mucho esfuerzo, demanda mucho compromiso, y para eso hay que depurar. La primera acción que voy a hacer es depurar el Estado. ¿Esa sería su acción del primer día? La primera acción hay un sinnúmero de acciones, ya tengo hasta el decreto número 44, que son las funciones de Cristina. El decreto número 1, para entender cómo funciona, el decreto número 1 es que tú aceptas la responsabilidad de ser presidente de la República. El número 2, que nombras a tu secretario jurídico. Y el número 3, comienzas con todos tus gabinetes hasta llegar al 43. En el 44 yo voy a delegar las funciones y competencias a Cristina Reyes, y de ahí arrancamos la depuración del Estado. ¿No le vas a mandar a Turquía? No, no, de ninguna manera. Soy un hombre muy respetuoso de las mujeres, que considero que este tiene que ser el gobierno para las mujeres. Ese tiene que ser el gobierno de las mujeres. Estoy totalmente convencido, Rubén Darío, que las mujeres van a hacer un papel importantísimo en este cambio que queremos. Y precisamente de todo eso que tú estabas hablando hacia las mujeres, en específico, ¿cuáles son las propuestas? Porque vivimos en un país violento, vivimos en un país donde sabemos que cada 26 o 27 horas hay un femicidio, vivimos en un país donde hay impunidad. ¿Qué se va a hacer para la violencia en contra de las mujeres, ya que tú dices que va a ser un gobierno para las mujeres? Lo primero es entregarle a Cristina todas esas competencias, todas esas capacidades para que comiencen a empoderarse las mujeres. Arrancamos con un tema de empoderamiento. Segundo, educación. Todo esto parte desde las escuelas, parte desde la casa. Hay que trabajar muchísimo en educación. Vivimos lamentablemente, te digo, porque me duele muchísimo. Tengo una niña de 4 meses. Yo no quiero un país machista para ella. Y por eso me voy a encargar de que las mujeres tengan todo ese empoderamiento
para que cuando mi hija crezca, viva en un país libre, donde no exista agresión hacia las mujeres y que sean respetadas. Y con la impunidad, sabemos que los procesos de denuncia son engorrosos, son revictimizantes. ¿Qué propuestas o qué ideas has tenido junto con Cristina para mejorar estos procesos de denuncia y de justicia? Hay muchísimos programas que lo estamos trabajando, programas y proyectos con Cristina, y que de hecho Cristina ya los ha venido manejando en toda su carrera política, los puntos violeta, por ejemplo, que es una gran iniciativa que ha tenido ella para defender a las mujeres. Sin duda tenemos una cantidad de programas importantes, pero ya te digo, lo más importante está en la educación, en la firmeza, en que no exista impunidad para que todas las mujeres puedan también denunciar. ¿Qué es lo que pasó en pandemia? En pandemia el agresor, como no podía salir, el agresor estaba en el mismo metro cuadrado que la agredida. Claro. En pandemia fueron los índices de violencia a la mujer más altas de la historia del Ecuador. Tenemos que separar a esos agresores de las mujeres, pero para eso hay que generar confianza en el sistema de justicia. Listo, también tenemos otra dinámica. Nosotros hemos salido a las calles a preguntar a las personas que tienen algún tipo de problema social, que nos cuenten su historia, y quisiéramos saber qué vas a hacer por esta persona y por más personas que viven la misma problemática. Mi nombre es Luis Hurtado. Ya tengo 8 años, voy para 9. Cumplo en abril del próximo año 9 años. Saqué visa y aquí se venció la visa. Venezuela salió del Mercosur y tuve como 2 años en el limbo. No tenía estatus migratorio. En el 2019 me legalicé. Tuve que pagar casi $1,000 para poder legalizarme, entre multas, todas estas cosas, por haber quedado ilegal. Y después me volví a quedar ilegal en el tema de la pandemia. Por el tema de pandemia, por el tema de pasaportes y todas estas cosas que fue tenaz. Y ahorita estoy nuevamente renovando, ya esta es mi 4ª visa que estoy sacando. A pesar de que yo me vine con visa y que vine con papeles y todas las cosas, para mí fue muy complejo encontrar trabajo. De hecho, el primer año casi que no trabajaba en la calle. Vendía tortas, vendía cosas en la calle. Y ya de ahí, después de eso, empecé a trabajar en un call center. Y ahí básicamente trabajábamos de 11 a 12 horas diarias. Uno se queda en los trabajos a pesar de la explotación y todo lo que hacen con uno, que son muchas injusticias. Aquí vivimos 6 personas, o sea, 6 familias básicamente vivimos aquí. Unos tienen hijos, pero casi que no pasan aquí. Se las pasan trabajando. Entonces, esta es como la casa de dormir. Hay una persona que es la que se encarga o es la que se da la cara con el arrendatario. ¿Por qué? Porque al final del día, ponte, si yo decido alquilar aquí, yo tengo que pagar mínimo $600, $700 que no estoy ganando. ¿Y de dónde me saco? Como venezolano o como inmigrante, o sea, creo que lo que más deberían trabajar es en el tema del trabajo. Los canales de información son muy reducidos. Recientemente estoy en el tema de la visa y no te dan la información completa, te la dan a medias. Entonces también eso es como que no está bien, porque tenemos derecho a la información. Entonces, desde ahí, o sea, los gobiernos deberían trabajar más en el tema del trabajo, de asegurar el trabajo al ciudadano que también paga sus impuestos. Usted, señor candidato, mi pregunta en concreto sería: ¿qué haría usted para mejorar el proceso de regularización para los migrantes, para las personas que vienen de otros países, para que el proceso no sea tan engorroso? ¿Qué haría para mejorarlo? Mira, yo quiero poner en contexto un tema. Así como tenemos venezolanos acá en Ecuador, tenemos ecuatorianos en Venezuela. Y siempre tú tienes que ponerte en los zapatos del otro. ¿Qué pasa si es que trataran así a nuestros compatriotas ecuatorianos en Venezuela? Son 200,000 ecuatorianos que hay en Venezuela. 200,000. Como dice mi papá, no es pelo de cochino. Claro. Creo en las libres fronteras. Creo en
en una región donde nos podamos movilizar de manera tranquila y segura. También creo en la soberanía de un país, en que cada país tiene la soberanía para poder exigir documentación a otras personas, a migrantes, que demuestren su nivel de confianza en el Ecuador. Han habido muchísimos venezolanos, y es muy triste decirlo porque son nuestros hermanos de Venezuela, que han venido acá al Ecuador con otras intenciones. Y nosotros tenemos que precautelar también la seguridad nacional de nuestros ciudadanos, de nuestros compatriotas ecuatorianos. ¿Hay que generar oportunidades? Sí, por supuesto que hay que generar oportunidades. En este momento estamos en crisis y para eso yo he planteado un proyecto que se llama Plan Plata en el Bolsillo. Ya no plomo, por si acaso. Plata, yo te voy a decir plata de plata. Para poder generar empleos. Yo sí voy a pedir el récord policial a extranjeros que vengan al Ecuador, porque por unos pocos se ha generalizado, claro, a una mayoría. Se estigmatizado. Totalmente, y eso es algo que no está bien, pero todo es un proceso y todas son etapas. Entonces primero hay que hacer una depuración, que los malos compatriotas y los malos extranjeros huyan del país o estén en las cárceles, que es donde deberían estar, y generar oportunidades para ello, por supuesto que podemos. Obviamente ellos salieron porque están también atravesando una crisis económica muy dura, que en un país donde está atravesando la peor crisis económica de su historia. Entonces esto agrava más el problema humanitario, y es un gran reto, obviamente, es un gran reto, pero siempre hay que pensar, ya te digo, yo no quisiera que los traten mal a mis compatriotas ecuatorianos que están en Venezuela, y siempre va a ser un país con puertas abiertas, pero con una llave, y la llave es el récord policial. Veamos el tema al revés también. Ayer veía una noticia donde decía que en 2024 se habían ido 89.000 ecuatorianos. 94.000, ayer salió. 94.000, perdón, y no regresaron. Y eso es una cifra baja, porque no está ahí contado la gente que se va de forma clandestina, que se va sin papeles. Entonces los jóvenes, y esto con eso complemento un poco lo de Manuela, quieren irse, porque no hay ninguna posibilidad de sobrevivir aquí. Es muy triste, 1 de cada 3 ecuatorianos quieren irse del país. Sí. O sea, el 33%, claro, el 34% de la ciudadanía quiere irse. Es posible que uno de aquí, de los 3 de esta mesa, quiere irse del país. Claro. ¿Sí? Y es durísimo esa cifra, porque las tasas migratorias en este momento son mucho más altas que en las del feriado bancario. Sí. Y en este momento es peor el tema social, porque se están yendo muchas familias. En el feriado bancario se iban las cabezas de familia, papá o mamá, y dejaban a los hijos con las abuelitas o con el tío, con los abuelitos o con los tíos. Ahora se están yendo papá, mamá e hijos, y están dejando a los sectores vulnerables, como los abuelitos, solos, sin oportunidades, sin trabajo, sin sus medicinas, y se están yendo a arriesgarse, está tan feo vivir el Ecuador en este momento que muchas familias prefieren irse a arriesgar su vida por el Darién, que quedarse aquí a que los maten productos de las vacunas o la delincuencia. Es un fenómeno que, te digo, es muy duro, muy lamentable, pero sí, y por eso es lo que yo quiero ser presidente, porque no podemos darnos el lujo, no podemos permitirnos seguir manteniendo este país así como está. No hay tiempo, se acabó el tiempo. ¿Qué propuestas tendrías para evitar la migración? Digamos, yo igual tengo muchos conocidos, igual lo he pensado yo, irme a estudiar a otro país, a esperar a si mejora la situación de Ecuador, pero si no mejora, se me haría más fácil quedarme en otro país donde esté estudiando. ¿Cómo harías que la primera opción sería quedarse y segundo, que regresen a Ecuador? El fenómeno de la migración se da por la falta de oportunidades que existe en el país, por la falta de trabajo, por la falta de seguridad. Para que la gente quiera volver a la tierra que te vio nacer, es importante que tú garantices al menos estos principios fundamentales, claro, que es la seguridad y las oportunidades que tengan. Sin eso
los muchos estudiantes que se van a estudiar. Yo soy un estudiante que se preparó también en el exterior y volví al Ecuador porque habían oportunidades y porque había trabajo. Ahora, si es que yo pongo en perspectiva la situación actual, yo también lo pensaría. Y yo, de hecho, tranquilamente pudiera irme a vivir en otro lado del mundo, pero no lo hago porque hay compromisos. Porque en realidad estoy con causas levantadas. Y eso es lo que debemos de levantar los jóvenes, causas, y transmitirles al resto de generaciones que vengan. Pero entiendo que no quieran venir, lo entiendo perfectamente. Y eso se lo logra cambiando, dando ese giro de 180 grados, generando oportunidades de seguridad y prosperidad. Listo. Muchísimas gracias, candidato, por su tiempo, por sus respuestas, su información. Igualmente, Darío, muchísimas gracias. Con eso terminamos esta emisión de Todo por tu Voto. Estén atentos a nuestras redes sociales, consuman todas las emisiones que va a haber y nos veremos en una próxima edición. Muchísimas gracias.